Listo ya. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por conectarse a nuestro evento Tax News. Estamos dando un par de minutos adicionales para conectarnos y esperar que las personas lleguen. Yo creo que a las 8:03 de la mañana más o menos daremos inicio. Muchas gracias. Buenos días, estamos esperando que la gente se conecte. En un minuto damos inicio a nuestro webinar. Bueno, buenos días. Muchas gracias a todos los que nos acompañan el día de hoy. Como ya se ha venido vuelto costumbre, nos encontramos hoy en un evento que hemos organizado mensualmente para hablar y para comentar las noticias tributarias y de alguna manera legales o reglamentarias que surgen en relación con el día a día, tanto de ustedes, nuestros clientes, como de la vida tributaria en general. Vamos entonces a presentarles un pequeño video de presentación de la firma y procederé luego a presentar a nuestros panelistas del día de hoy. Mazars is a leading international audit, tax and advisory firm aspiring to build the economic foundations of a fair and prosperous world. Founded in Europe, we are now present in over 90 countries and territories, with more than 42,000 professionals, over 26,000 in our integrated partnership, and 16,000 via the Mazars North America Alliance, dedicated to helping clients make the most of business opportunities and operate with confidence. With teams based all over the world, we combine deep local knowledge and understanding with a global perspective. Operating as a united partnership with shared goals, values and service standards, we work as one team, delivering a rewarding experience and consistent quality across a broad range of services. We have the skills and the scale to serve clients of all sizes across all sectors, while remaining flexible, personal, and distinct in our approach.
Every piece of work is treated with integrity, independence, accountability, and a social conscience. By combining quality, expertise, agility, and understanding, we provide answers and experiences that are right for our people, clients, and society. Buenísimo, muchas gracias. Entonces, hoy tenemos con nosotros a Gina Ortiz, que es nuestra gerente de los servicios legales y tributarios en Mazars. Gina es abogada de la Universidad de Medellín, contadora de la Universidad de Santiago de Cali, especialista en impuestos de la Universidad Javeriana, experta en fiscalidad internacional de la Universidad de Santiago de Compostela, y nos acompaña nuestro abogado senior, José Ramírez, quien es abogado de la Universidad Libre y especialista en tributación de la Universidad de los Andes. Ellos nos van a exponer las noticias más relevantes de los últimos días, semanas y meses. Entonces, Gina, José, los dejo con la audiencia. Las preguntas, importante señalarlas, las pueden ir haciendo por el chat y al final tendremos un espacio para que se resuelvan esas preguntas. Gracias. Bueno, a todos un gusto. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Vamos a dar inicio entonces a nuestras Tax News. Vamos a iniciar con unos temas generales en cuanto a propuestas de la reforma tributaria, con ocasión justamente al último texto aprobado en la primera ponencia, que ya tenemos un texto aprobado, y por supuesto algunas precisiones de pronto que vamos a mencionar que no están inmersas en un texto que conozcamos, pero que ya oficialmente se ha comunicado. Entonces, en materia de personas naturales, el límite de rentas exentas y deducciones se establece que no puedan exceder del 40% del ingreso menos unos ingresos no constitutivos. Dijéramos que la norma actual ya prevé esto. La novedad en este caso es que de las 5.040 VTs que la norma actual contempla como límite entre las deducciones y rentas exentas, pues lo que se proyecta o lo que se propone es que disminuya a 1.340 VTs, con lo cual bajaría de 191 millones y medio a 50 millones, casi 52 millones anuales. El primer texto planteaba 45 millones, casi 46, entonces dijéramos que hay un cambio respecto a este último texto. Por otro lado, tenemos también una propuesta en cuanto a los dependientes. La norma, dijéramos, no tiene ninguna modificación en cuanto a las 32 VTs que hoy en día conocemos, 32 VTs por cada dependiente o por dependientes en general más bien, mensual, lo cual se traduce a 14 millones de pesos en el año, y lo que prevé la norma es que esta disposición esté limitada dentro de lo que mencionaba anteriormente, y adicionalmente se propone que por cada dependiente se pueda deducir la suma de 72 VTs en el año, máximo 4 dependientes, y este rubro sí no estaría limitado. Entonces dijéramos que ahí en el último texto se incorporó esta disposición. Esto en el año pues serían 2 millones, casi 3 millones adicionales de deducción de cara pues a cada dependiente que tenga el contribuyente persona natural. Por otro lado, tenemos el tema de pensiones. En el texto que conocemos aprobado en primera ponencia se plantea, y de hecho desde la primera propuesta se plantea que las pensiones sean grabadas. Hoy en día tenemos una exención sobre 456 millones, las pensiones que no pasen de 456 millones, con lo cual termina siendo grabado solo unas cuantas. Lo que se propone hasta el texto que conocemos, no obstante los comunicados oficiales recientes ya dan cuenta de que esta propuesta saldría de la reforma. Entonces eso pues es un aliciente para los pensionados. Y por otro lado tenemos la reducción del tope de 25% de renta exenta laboral, que actualmente asciende a 109 millones de pesos en el año y que se propone disminuya a 790 VTs, que se traducen a 30 millones de pesos. Como vemos, las tarifas de las personas naturales no hay una modificación en ellas, pero por cuenta de estas limitaciones, pues claramente la base gravable de la tributación de las personas naturales va a incrementar. Entonces, esta es como la novedad. Esa última disposición o esa última propuesta no ha cambiado respecto de la primera propuesta. Adelante, José, con la siguiente, por favor. En cuanto al impuesto al patrimonio, desde la primera propuesta ya se prevé que sea de carácter permanente, pero respecto de este último texto que conocemos aprobado en primera ponencia, se precisa algo importante frente a la base gravable respecto del activo inversiones, o más bien acciones en sociedades colombianas.
En el primer texto se planteaba que la base gravable respecto de este concepto o este activo estuviera conformado por el valor intrínseco entendido o definido por la misma disposición, un poco antitécnico, pero así lo definía el proyecto, como el patrimonio líquido dividido entre el número de acciones. Pues bien, al respecto, este último texto hace una precisión importante y es que ya dice, bueno, respecto de las acciones, entonces tome el costo de adquisición y a eso vaya haciéndole pues un ajuste anual frente al incremento considerando la inflación. Entonces dijéramos, también es una mejora respecto al impuesto al patrimonio. Y frente a tarifas, el proyecto inicial preveía un 0.5% para un patrimonio, o una base gravable más bien, entre 2.736 millones y 4.636, un 1% desde, pues, a partir de una base gravable mayor a 4.636 millones, y lo que prevé este último texto que conocemos es incorporar una escala adicional con un 1.5% por el patrimonio o base gravable que exceda de 9.082 millones de pesos. Frente a los dividendos, tenemos un cambio importante y es que respecto del proyecto inicial se sugiere un descuento tributario del 19% y esto pues resulta relevante por cuanto quienes tengan una base o lo que se propone es que las bases mayores a 1.090 VTs respecto de la cédula solamente de dividendos podrán tomarse un descuento del 19%. Hay quienes han concluido a partir de esa propuesta que buscan igualarla a la tarifa de retención en la fuente prevista para personas naturales no residentes, que es del 20%, dijéramos un poco pensando que la tarifa de personas naturales va desde el 0 al 39%, con lo cual restar un 19% igualaría de cierta manera esa tarifa del 20% entre el residente y no residente. Al respecto es importante mencionar que como la tarifa marginal de las personas naturales va del 0 al 39, pero esto no depende de una sola cédula, sino al contrario la sumatoria de todas las cédulas que incorporan la cédula general, rentas de trabajo, rentas de capital, ahora la cédula de justamente de dividendos y la de no laborales, o sí, unas distintas a no laborales, pues este criterio de que se igualan al 20% no es del todo cierto. Por otro lado, la tarifa de dividendos transferidos a sociedades nacionales, que hoy en día el artículo 242-1 del Estatuto Tributario prevé un 7.5%, se proyecta o se propone incrementar al 10%. Esta es la retención en la fuente que aplica en la primera distribución de dividendos que finalmente es trasladada al accionista, persona natural, pues final en la cadena. Dale, José. Frente al impuesto de renta, en términos generales, pues tenemos la tarifa que se mantiene al 35% con unas excepciones pues particulares que no vamos a ahondar en este momento frente a, no sé, entidades del sector financiero, la industria extractiva, bueno, y entre otros hoteles y demás. Pero vale resaltar algunos aspectos y aquí los mencionamos. Prevé este último texto que quienes tributen con una tasa efectiva de tributación inferior al 15% deberán igualar esa tasa o esa tributación a este 15%. Entonces resulta llamativo, sobre todo para quienes tienen por esencia en su actividad económica o la esencia de la dinámica de su negocio una tarifa incluso al cero. Llámese una compañía que tenga rentas exentas, como una, no sé, economía naranja o incluso las rentas exentas del agro o cualquier otra, que pueden llegar a tener una tasa nominal, incluso una tasa, perdón, efectiva de tributación al cero, o una compañía, por ejemplo, holding, cuyo ingreso provenga de dividendos no grabados, que todos sean no constitutivos y que al final su tasa efectiva de tributación sea cero, pues prevé esta norma que solamente habrá una excepción para las compañías del régimen CESE, algo vamos a mencionar más adelante frente a este régimen, pero dijéramos no hace una excepción adicional a eso, con lo cual entonces, insisto, se verían afectados ciertas actividades como mencionaba. No prevé la norma de qué manera, no se sabe si es un impuesto adicional o si deberían rechazar gastos o si simplemente en el formulario, por ejemplo, se deba incorporar la utilidad comercial y automáticamente arroje un diferencial en el impuesto. No prevé este tipo de situaciones, pero lo cierto es que lo contempla y pues vemos es un tema bastante gravoso. Frente a la readquisición de acciones, que nos pareció particular, también plantea un tratamiento muy particular,
y es que sin distinción al término de posesión de las acciones, objeto de este tipo de operaciones, readquisición de acciones, es decir, enajenación a la sociedad quien las emitió, sin distinción al término de posesión, esto es mayor a 2 años o menor, la tarifa que aplicaría en esa operación será la de renta y no la de ganancia ocasional. Digamos, las normas sabemos que son muy casuísticas y eventualmente pues algo han identificado respecto a esta operación y de ahí la propuesta. Frente a la ganancia ocasional, dijéramos también tiene una mejora respecto del proyecto inicial que planteaba para personas naturales una tarifa del 0 al 39%, que es la marginal general de las personas naturales, y frente a las personas jurídicas un 30%. Ya la norma o el proyecto aprobado en primera ponencia plantea un 15%, lo cual pues resulta por supuesto beneficioso frente a esa primera propuesta. Y proyecta también o propone aumentar del 20 al 25% las ganancias ocasionales provenientes de loterías, rifas y apuestas. Frente al régimen simple, disminuye las tarifas, con lo cual es supremamente beneficioso. Este régimen ha resultado bastante atractivo para quienes quieren formalizar su actividad. No obstante, dentro de todo, dentro de este último proyecto, que es particular, porque en la primera propuesta se planteaba una mejora frente a todos los grupos, en este texto, al contrario del primero, si bien hay una mejora en las tarifas del grupo 1, 2 y 4, y se incorpora incluso uno adicional en el 3, que son actividades de salud, propone o prevé eliminar el grupo 3, que es el que corresponde a servicios profesionales y demás pues, asociados a profesiones liberales. No obstante, en recientes comunicados ya se ha manifestado que se mantiene, pero para personas naturales cuyo ingreso en el año no supere 500 millones. Entonces, pues ahí dijéramos que lo que buscan es beneficiar a unos ingresos, por supuesto, máximo hasta ese. En el momento, actualmente, la norma prevé un beneficio, la posibilidad de acogerse a este régimen, hasta ingresos que van hasta 100.000 VTs, que se traducen a 3.800 millones de pesos. Dale, José. Listo. Entonces, digamos que otro aspecto relevante que consideramos importante resaltar en este tema del proyecto de reforma tributaria, pues es el asunto relacionado con las zonas francas. Entonces, respecto a las zonas francas, el proyecto de norma nos establece que las tarifas del impuesto de renta de estas, digamos que de estos sujetos pertenecientes al régimen, será del 35%, que sería la tarifa general del impuesto de renta, o una tarifa del 20%, que sería la tarifa que en última se vería beneficiada con este régimen de zonas francas. Se hace esta distinción. ¿Por qué? Porque, pues vamos a ver más adelante, este 20% está sujeto a ciertas condiciones. O sea, ya no es por el hecho de pertenecer al régimen de zonas francas, no tengo derecho a esta tarifa del 20%, sino que debo pertenecer al régimen de zonas francas, debo contar con un plan de internacionalización y un plan anual de ventas, y nos ponen ya unos topes. O sea, ya nos dicen, si eres zona franca, de los ingresos netos que obtengas a lo largo del periodo, y lo condicionan por años. Entonces, si más del 40% de los ingresos, de ingresos netos recibidos en el año no corresponden ni a operaciones de exportación o son relacionados a ingresos en el territorio aduanero nacional, pues no se estará bajo el beneficio de las zonas francas, no se podrá aplicar a esta tarifa reducida del 20%. Para el año grabable de 2025 se reducirá este umbral a un 20%, y vemos que para el año grabable de 2026 pues el umbral será del 20%. O sea, casi que las sociedades pertenecientes al régimen de zonas francas, para poder verse beneficiadas de esta tarifa preferencial, lo que tendrán que hacer es casi que exportar la mayor cantidad o obtener, perdón, un 80% de sus ingresos fuente pues, de exportación, y únicamente un 20% que se relacione como a otras actividades no relacionadas con el, digamos que el objeto social a desarrollar en la zona franca, o por servicios prestados o bienes vendidos dentro del territorio aduanero nacional. También nos menciona esta norma que, además de estas restricciones, nos dicen que si no cumplimos con estos topes o con estos umbrales, más bien durante 3 años consecutivos, pues lo que se hace es perder la calificación de usuario de la zona franca. Entonces, como vemos, pues sí se pone un poco más riguroso este asunto, y resulta llamativo, pues en aras de que hay muchas sociedades que tienen que empezar como a planear
este tema en caso de que este texto pues finalmente sea aprobado, como comentamos en el inicio. Esto es un borrador, esto es un tema que está siendo discutido, pero acabamos trayendo lo que está ocurriendo y bueno, el texto que por el momento está en discusión. Y otro asunto que es bastante interesante es que el proyecto de reforma tributaria nos trae un límite a los estímulos y beneficios tributarios. Entonces nos dice, aquellas sociedades nacionales o entidades que se asimilen a sociedades nacionales, establecimientos permanentes de sociedades del exterior y personas jurídicas extranjeras sin residencia en Colombia o con residencia en Colombia, que sean contribuyentes del impuesto de renta y complementarios, pues tendrán obviamente tienen derecho a acceder a los beneficios tributarios que establece la norma, pero que nos dice, dice, bueno, estamos observando que hay, digamos que bastantes beneficios de los que la gente podría estarse aprovechando. Entonces, el proyecto de reforma lo que quiere hacer es que estos beneficios se limiten al 5% de la renta líquida del contribuyente antes de traer las deducciones especiales. Entonces, lo que nos está diciendo es, vamos a limitar estos beneficios tributarios, entran temas de descuentos tributarios, deducciones especiales, rentas exentas, bueno, pero únicamente las que vamos a mencionar a continuación. Entonces se limita el incentivo a la capitalización rural, que actualmente la norma permite tomarlo como un ingreso no constitutivo de renta ni de ganancia ocasional. Las deducciones por contribuciones a educación de los empleados, la norma también busca restringir este tema. Deducciones por donaciones efectuadas a la Corporación General Gustavo Matamoros de Costa. Descuento para la inversión realizada en control, conservación y mejoramiento del medio ambiente. Descuento por donaciones a entidades sin ánimo de lucro pertenecientes al régimen tributario especial. El sistema de becas por impuestos. También se limita la deducción por financiación de educación de los empleados. Se limita las deducciones permitidas respecto a aquellos bienes que son considerados como interés cultural. Digamos que la norma nos decía, pueden tomarse las deducciones que se imputen a la adecuación de estos bienes, así no tengan relación de causalidad con la actividad productora de renta. Se limitan unas deducciones establecidas en la Ley 789 del 2002 que hacía referencia a unos estímulos que se puede dar a los trabajadores, que pues básicamente eran un tipo de pagos en acciones a los trabajadores, de los cuales la empresa podía hacer la debida deducción. Se limita también la deducción por emplear mujeres víctimas de violencia comprobada y la deducción por inversión en infraestructura para artes escénicas. Entonces, lo que nos dice la norma, estos beneficios somos los que identificamos como limitables, o sea, estos beneficios únicamente son los que se limitan al 5% de la renta líquida de estas compañías mencionadas inicialmente y todo lo que no está acá mencionado se mantiene sin topes. O sea, todas las demás deducciones, todos los demás ingresos no constitutivos de renta, todas estas normas especiales que, como mencioné, no fueron enunciados por la norma, pues contarán con sus beneficios sin la limitación que estamos viendo acá. Entonces también para tener en cuenta que sí habrá limitación, pero la limitación está regulada o restringida a unos eventos específicos. Listo, en adelante vamos a abordar entonces algunas posturas que ha dejado ver la DIAN mediante doctrina y otras tantas conclusiones obtenidas de jurisprudencia reciente. Entre otros, entonces arrancamos con el concepto 922, frente al cual la administración aborda el tema de beneficios asociados al régimen cese, algo mencionado pues al inicio de cara a las propuestas de la reforma tributaria, que entre otras busca eliminar dos temas puntuales y ya lo vamos a mencionar. El régimen cese rápidamente pues lo que busca es incentivar las inversiones en ciertas o en determinadas zonas del país que están medidas en principio, o más bien lo que busca es incrementar, como decía, inversiones y empleo en zonas que tienen un alto índice justamente de desempleo. Entonces, con base en ese criterio, La Guajira, Norte de Santander, Arauca como departamentos y como ciudades principales, Armenia y Quibdó, pues están beneficiadas o fueron beneficiadas de cara a la ley 1955 que se expidió por allá en el 2019, otorgando la oportunidad para acceder a estos beneficios por 3 años posteriores a la expedición de la norma, con lo cual al 24 de mayo pasado, pues terminó la oportunidad para acceder al beneficio respecto de Guajira, Norte de Santander, Arauca, Armenia y Quibdó que mencionaba. No obstante, recientemente se sancionó la ley 2238 y 2240, que lo que busca es otorgar estos beneficios
Ya lo vamos a mencionar, el beneficio redunda en una tarifa preferencial. El principal es el del 0% por los primeros 5 años, una vez entrada o una vez constituida la sociedad o entrada a la operación como régimen cese, constituida como, o reconocida como el régimen cese como tal. En Buenaventura mencionaba y Barranca Bermeja. Decían o dicen estas disposiciones que por el término igualmente de 3 años, como en su momento ocurrió con los territorios que mencionaba hace un momento. No obstante, la reforma busca eliminar o derogar expresamente los beneficios asociados o derogar la ley 2238 y 2240, con lo cual la vigencia o la oportunidad para acceder a los beneficios frente a estos dos territorios, entre estas dos jurisdicciones, opera hasta el cierre de este año. Al respecto, en el concepto puntualmente, si bien abordan los beneficios asociados a este régimen, insisto, temas de tarifa del 0% a los primeros 5 años y 50% de la tarifa por los siguientes 5, pues aborda una pregunta que le hace el peticionario y es, si yo aporto mi establecimiento de comercio a una sociedad que constituya con características del régimen cese para acceder al régimen, ¿puedo considerar el beneficio? No aplica, si aplica, se considera que ese establecimiento de comercio es una preexistencia dentro del régimen, entonces tengo alguna limitación, se genera o no se genera IVA. Entonces, al respecto, lo que le dice lo que concluye la administración, además de, por supuesto, poner en contexto los beneficios que mencionaba y los requisitos, es opera el principio o lo que contempla las reglas de transparencia fiscal frente al artículo 319 del Estatuto Tributario y siguientes, en materia o concluyendo que el aporte como tal de ese establecimiento de comercio considerado como una unidad de explotación, un conjunto de activos con los que cuenta el empresario para desarrollar su actividad bajo la luz del Código de Comercio, pues no tiene ninguna implicación o impedimento frente al acceso al beneficio. Entonces, es lo que concluye la administración. Obviamente le dice, tendría que cumplir los requisitos que, por supuesto, ahí se prevén, me refiero a normas 319 del Estatuto y siguientes, y frente al IVA, pues, por supuesto, si se cumplen los requisitos antes mencionados, pues tampoco se entiende que la operación es grabada para efectos de IVA. Entonces, con ello se concluye que en la operación puntual que plantea el peticionario, pues operan los beneficios. Listo, entonces ya pasamos a un siguiente concepto. Este concepto también es bastante interesante respecto a, y se relaciona un poco con el tema de reforma. Si bien recordamos, pues estos descuentos que fueron limitados, entre ellos se encontraba el descuento por inversiones realizadas en control, conservación y mejoramiento del medio ambiente. Digamos que conforme a la norma actual, conforme a cómo está en la norma relacionada con este tema, hoy en día no está esta limitación. Este beneficio consiste en que los contribuyentes que realicen una inversión certificada por la autoridad ambiental en control, conservación y mejoramiento del medio ambiente, pues tendrán el derecho de imputar un descuento tributario del 25% de la inversión realizada contra el impuesto de renta que resulte a cargo al momento pues de realizar su debida depuración. Entonces, en este concepto, lo que se discute o lo que se le pregunta a la ANE es, vea, la norma me dice a mí que este proyecto debe estar certificado por la autoridad ambiental competente. O sea, a mí, ¿quién es la persona encargada de certificarme esto? Porque veo que para las normas tributarias y normas tributarias que atañen cierto contenido ambiental, pues lo que se menciona es Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, hay referencias a las corporaciones autónomas regionales, se remite también a la Unidad de Planeación Minero-Energética. Entonces, de estas entidades, realmente, ¿quién es el que me tiene que realizar la debida certificación del proyecto o a quién debo acudir para yo poderme ver beneficiado pues, con este descuento? Entonces acá nos dijo la DIAN, listo, ten en cuenta que para efectos de inversiones bueno, mejoramiento, control y conservación del medio ambiente, es un tema aparte a las inversiones en fuentes no convencionales de energía que mantienen su norma especial. Entonces nos dicen, esta inversión en control, conservación y mejoramiento del medio ambiente tiene que estar certificada en todos los casos por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, que es efectivamente la autoridad ambiental que certificará el proyecto. Entonces, si yo tengo la certificación de este proyecto, tendré opción de acudir a este beneficio tributario del descuento que ya se mencionó en un primer momento. Pero también nos dicen, bueno, ¿qué ocurre
con estas inversiones que se realizan en fuentes no convencionales de energía, porque como sabemos, pues estuvo inicialmente la ley 1715, esta fue modificada por la ley 2099, en la cual pues establecían incentivos tributarios tales como una deducción especial de la inversión realizada, una exclusión de IVA en la adquisición de maquinaria o equipos que fueran implementados en este proyecto, exención en el pago de derechos arancelarios en la importación de insumos o de maquinaria para realizar estos proyectos también, y un beneficio de apreciación acelerada. Entonces nos dicen no confunda porque son temas pues distintos, y entonces en caso de descuento tributario que mencionamos inicialmente únicamente se requiere la autorización del ANLA. Pero cuando ya usted esté enfocado específicamente en un proyecto de fuentes no convencionales de energía y que busque aplicar estos beneficios, digamos que modificados por la ley 2099 del 2021, lo que tiene que hacer es, en este caso, sí solicitar la certificación expedida por la UME. Entonces está separando los procedimientos y digamos que para concluir en un primer procedimiento de descuento tributario necesito de certificación del ANLA, de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, y en contraposición a estos proyectos de fuentes no convencionales de energía, en los cuales únicamente la certificación de la UME pues será suficiente para acreditar esta condición del proyecto y verse beneficiado por estos beneficios, valga la redundancia. Listo, entonces seguimos con una sentencia del Consejo de Estado. Esta sentencia resulta ser bastante interesante y bastante importante, pues a efectos de considerarlo en el momento en que se atienda cualquier tipo de requerimiento, en el momento en que se esté realizando cualquier tipo de proceso de fiscalización. Digamos que para dar un ligero contexto de qué es lo que está ocurriendo en este caso y para que se entienda, digamos, la importancia o la magnitud que tiene esta sentencia, es que en este asunto se estaba controvirtiendo una declaración de IVA de un contribuyente, específicamente el periodo 6 de IVA del año grabable 2002. Entonces, a lo largo de la actuación administrativa, la administración tributaria no decretó pruebas, sino que tomó las pruebas que se tenían en un expediente anterior, porque en este caso, ¿qué se hizo? La DIAN fiscalizó renta del año grabable 2012 y encontró ciertas inconsistencias, y conforme a estas inconsistencias encontradas en el proceso de fiscalización de renta, pues lo que hizo fue empezar a fiscalizar IVA. Entonces, acá lo que ocurrió fue que dijo, listo, la DIAN decía, yo hice todo un procedimiento inicial, hice todo un desgaste probatorio y obtuve unas pruebas que se hicieron valer ante un mismo contribuyente, los hechos eran estos, bueno, como toda la explicación de por qué esas pruebas pues habían sido válidas. Y ahora lo que estaba diciendo es, realmente lo que yo hago ahorita es traer a este nuevo procedimiento pruebas antiguas, sí, pero eran pruebas antiguas que versan sobre unos mismos hechos, que están en contra del mismo contribuyente. Entonces a mí no me pueden decir que yo estoy acá violando ningún tipo de procedimiento o ningún tipo de principio procesal, en la medida que el contribuyente pues tuvo la efectiva oportunidad para controvertirlo en su momento, pues fueron pruebas ya recaudadas, y que en últimas lo que se está haciendo es un proceso pues rápido. O sea, se está aplicando incluso un principio denominado principio de celeridad, el cual es, pues no dilatemos las actuaciones innecesariamente. Yo tengo unas pruebas que ya se recaudaron en un debido proceso, pues las voy a hacer valer con posterioridad. Entonces acá lo que dijo el Consejo de Estado fue, tiene razón lo que menciona la administración tributaria. O sea, el contribuyente, si bien puede decir que se le afectaron en sus derechos procesales, pues lo cierto es que no es así, porque como se mencionó, pues son los mismos hechos, fue un mismo contribuyente, tuvo la oportunidad de controvertir. Entonces, sí se aceptó, y digamos que se tomó como una postura que ya pues reiteró la sala, y es que pruebas obtenidas en un proceso de fiscalización previo se pueden hacer valer en procesos de fiscalizaciones posteriores, siempre y cuando se relacionen a los mismos hechos y se lleven en contra de un mismo contribuyente. Entonces, digamos, ¿por qué es importante esta sentencia? ¿Por qué la trajimos a consideración de ustedes y hacemos tanto énfasis en este asunto? Es porque, como observan, a este contribuyente se le cuestionó declaración de renta del 2012, y con base en la declaración de renta del 2012 le empezaron a cuestionar todos los bimestres
de IVA del mismo periodo sin siquiera tener que adelantar periodos probatorios adicionales, o sea, porque en todos estaban trasladando las pruebas recaudadas en el impuesto o en la fiscalización del impuesto de renta. Entonces, pues este es un llamado como al cuidado, a tener siempre muy en cuenta este tipo de requerimientos, a siempre dar pues respuesta oportuna y que sean respuestas, digamos, suficientes, o sea, que no se peque en no dar una respuesta suficiente y que con posterioridad pues estos actos puedan ser cuestionados o actos posteriores puedan ser cuestionados por la administración con base en estos hechos previos. Entonces acá hacemos como una pequeña crítica, una pequeña mención diciendo que en últimas sí vemos que el contribuyente pues tiene digamos que cargas adicionales o tiene una situación un poco más compleja que la administración, porque tras de que el contribuyente en la mayoría de los casos está obligado a tener la carga de la prueba, o sea, está en el deber de probar en la mayoría de las situaciones, pues la realidad económica de las operaciones, pues tenemos también estos eventos de prueba trasladada en los cuales la DEN me puede decir, le fiscalizo un periodo de renta y con base en este periodo podría entrar IVA, retención en la fuente y bueno, todos estos temas relacionados a los impuestos nacionales. Entonces, pues muy importante para que lo tengamos todos en cuenta. Bueno, ahora tenemos esta sentencia de unificación que resulta supremamente útil para casos muchos que en la práctica, tratándose de saldos a favor o anticipos que de pronto fueron imputados indebidamente o no fueron imputados o fueron de pronto, insisto, imputados, pero por un menor valor, siempre se generaban discusiones y en muchos de los casos terminaban o concluían con que no se podía imputar un saldo a favor, que de pronto no se hubiese realizado pues este ejercicio de imputación, valga la reiteración, pero terminaban perdiéndose por cuenta de la interpretación que la administración tributaria da respecto a la oportunidad de realizar estos ajustes. Entonces, al respecto, en esta sentencia, la 23854 da a conocer, bueno, dentro de los, recientemente, relativamente, pues lo que busca es, con base en la definición o lo que prevé la ley 962 del 2005, que es una ley antitrámites, es justamente zanjar esa discusión. Para el caso puntual, el contribuyente lo que buscaba era justamente la imputación de unos saldos a favor de unas declaraciones de IVA del 2008 hasta el 2012. Y al respecto, la DIAN solamente hace el ajuste frente a una de las declaraciones o uno de los saldos en los cuales solicita tal imputación o basándose en que las anteriores declaraciones ya estaban, ya había pasado el término del año previsto en el artículo 589, que en últimas lo que dice es, para efectos de realizar una corrección, que el saldo a favor se incremente o el valor a pagar disminuya, pues el contribuyente tiene un año después del vencimiento para presentar la respectiva declaración. Y basados en esta norma, la entidad lo que hace es rechazar el ajuste que solicita el contribuyente y solo, como les decía, realiza la imputación de la única declaración que todavía está dentro de ese término del año. Al respecto y dentro de la discusión, pues se abre o se pone en conocimiento o se trae a colación dos líneas jurisprudenciales incluso, una de ellas en la que se menciona que la oportunidad para corregir estas declaraciones o imputar esos saldos a favor o anticipos que se hayan, digamos, incorporado indebidamente o con un error en él, pues la oportunidad era el término de firmeza, 2 años, 3 años en la actualidad. Sin embargo, otra línea jurisprudencial atendía un criterio distinto y era asociado al artículo 589, perdón, en el sentido de que ese tipo de correcciones se incrementaban en los saldos a favor, pues entonces la oportunidad para hacerlo era de un año contado a partir de la fecha de vencimiento de la respectiva declaración. Entonces, al respecto, la sala lo que hace es evidenciar, por supuesto, esta disyuntiva y concluir que de cara a lo que contiene el artículo 43 de la ley 962 del 2005, que es una ley antitrámites, pues la norma lo que planteaba y su finalidad era justamente evitar una serie de tramitología, pero además lograr, y este artículo en particular, lograr la corrección de determinados errores, bien sea de forma, como NIT, nombre y demás, que hoy en día de pronto no es fácil que ocurra porque pues todo está muy automatizado a través del MUISCA, pero no obstante, pues puede ocurrir tipo de errores de estos, o además imputaciones, y si quieres, José, devuélvete porfa la anterior. Exacto. Menciona
justamente errores de NIT y de imputación. Es uno de los conceptos que incluye o que se consideran dentro de este tipo de correcciones, haciendo además un énfasis y es todo lo que esté o todo lo que no me modifique la liquidación del impuesto como tal, se puede corregir a través de esta norma. Además, la norma o sea, se resalta algo importante y es que se puede hacer en cualquier tiempo. Entonces dijéramos que esta precisión es la que justamente sirve como de base para finalmente concluir en la sala y es en el siguiente sentido de ni es necesario, ahora sí vete a la próxima porfis, ni es necesario que se realice esta corrección por cuenta de la ley antitrámites en el término de firmeza de la declaración, que habían y mencionaba hace un momento una línea jurisprudencial tendiente a esta conclusión, ni tampoco atiende esta disposición, tampoco está o se contrapone porque son disposiciones distintas a las correcciones contenidas en el artículo 589, incrementos de saldos a favor o disminución de valor a pagar. Al final lo que se concluye es de este tipo de correcciones no están alterando ni modificando la liquidación del impuesto como tal, ni de ninguno de los elementos del impuesto, con lo cual lo que al final se está buscando es corregir el tema de cuenta corriente de pago a la administración del impuesto que se haya liquidado en cada periodo, con lo cual justamente se enmarca en la redacción, en el propósito de esta norma, me refiero a la ley 962 antitrámites. Entonces, finalmente se zanja la discusión, por supuesto sale a favor del contribuyente, pero para todos es supremamente útil esta sentencia de unificación por cuanto es muy común, sobre todo en IVA, que hay una serie de periodos en los que suele pasar, hay una imputación o hay un error en la imputación de los saldos entre las declaraciones o incluso también pasa en el impuesto de renta, pero resulta demasiado útil en ese sentido. Entonces, concluye que no atiende los términos de firmeza ni tampoco los términos de oportunidad de las normas que mencionaba, el 588, el 589, que, insisto, habla de la oportunidad para corregir una declaración cuando el saldo incrementa, el saldo a favor incrementa, el valor a pagar disminuye. Y también señala que la regla jurisprudencial, esta regla aplica para trámites pendientes de resolver tanto en sede administrativa como judicial. Listo, ¿no? Entonces seguimos con una siguiente sentencia. Esta sentencia es digamos que tiene un contenido reiterativo, pero no por eso deja de ser menos importante y es relacionado a los elementos o en qué oportunidades los servicios de salud no se encuentran grabados con ICA. Digamos que acá la parte considerativa es muy interesante en cuanto a aspectos sustanciales, pero si nos vamos pues al aspecto fáctico, ¿qué ocurrió en este caso? Pues en este caso es una universidad que estaba constituida como fundación, prestaba servicios de salud y decían, bueno, en aras de las prácticas de los estudiantes estamos prestando unos servicios de salud. Esos servicios de salud decían ellos, deberían, por lo tanto, deberían cobijarnos pues estas normas de ICA y no deberíamos estar sujetos al impuesto de industria y comercio. Digamos que eso fue lo que se planteó inicialmente. Ahora vamos como un poquito más allá que lo que nos dice la norma sustancial. Entonces, lo que hemos observado es que desde la ley 788 del 2002, pues se informa o se estableció que no hacían parte de la base gravable del impuesto de industria y comercio los recursos que provengan de entidades pertenecientes al Sistema General de Seguridad Social en Salud. ¿Cierto? Entonces ya esta es como una primera no sujeción que debemos tener en consideración para elementos de no aplicación de ICA sobre este tipo de servicios, sobre los ingresos que se prestan en una determinada jurisdicción municipal. Entonces nos dicen, una primera condición, de acuerdo con la ley 788, es que el contribuyente pues sea un ente integrante del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Perfecto. Perdón, sí, al Sistema General de Seguridad Social en Salud. Entonces nos dice qué entidades hacen parte del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Entonces, esto se hace una remisión normativa a la Ley 100 de 1993. En esta ley, pues, regula el tema del sector salud y en su artículo 155, pues, establece quiénes son partes de este sistema. Bueno, establece entre otros a entidades de vigilancia, entidades financiadoras, pero establecen EPS, IPS, digamos que todos estos
sujetos que se encargan de la prestación de este servicio de salud y pues que en última reciben estos recursos estatales. Entonces se dice, estas son las entidades que integran. Ahora, ¿qué otra condición debo cumplir? Ah, bueno, que los recursos que reciban estas entidades tengan una finalidad especial que sea garantizar la seguridad social de los colombianos de acuerdo con el artículo 48 de la Constitución Política. Entonces, el artículo 48 de la Constitución Política nos establece este derecho que tienen todos los colombianos, que será gratuito acceder a la seguridad social. Entonces, nos dicen acá tenemos que hacer la diferenciación de qué sujetos pertenecen al Sistema General de Seguridad Social y qué sujetos no. Y tras realizar esta primera diferenciación tenemos que ver los recursos. Entonces, los recursos provienen, no sé, de un plan privado, no, o de una prestación de servicios particulares, no, ya no podría estar sujeto a ICA. Pero si proviene del Sistema General de Seguridad Social en aras de garantizar, digamos que este derecho de todos los colombianos al acceso a la seguridad social, lo que permitiría es que estos ingresos no estuvieran sujetos al impuesto de industria y comercio. Entonces, como vemos, lo que ocurre con esta reiteración de esta sentencia es que nos establece nuevamente estos dos elementos. Entonces, se dice nuevamente, para que quede súper claro, es que la entidad haga parte del Sistema General de Seguridad Social y que los recursos pues provengan de o que los recursos tengan la finalidad de garantizar la seguridad social de los colombianos. Y entonces ya, digamos que traspolando estas consideraciones, digamos que generales o macro, estas consideraciones respecto a todos los casos, pues lo aterriza al caso puntual y nos dice, bueno, en últimas, usted es una fundación, no está dentro de estas entidades establecidas en el artículo 155 de la Ley 100. O sea, no es una entidad perteneciente al Sistema General de Seguridad Social, por lo tanto no puede verse beneficiado con esta no sujeción de ICA. Y de igual modo, pues nos hacen un ligero recordatorio al finalizar la sentencia en la que nos dice, bueno, yo les estoy diciendo en qué casos no se grava con ICA, pero claramente, o sea, claramente corresponde a cada contribuyente la carga de la prueba, o sea, el deber de probar que están bajo esos supuestos para que aplique la no sujeción del impuesto de industria y comercio. Entonces, también para que todo lo tengamos claros, pues esto es un tema que ya ha sido bastante decantado, pero que igualmente es relevante traerlo a colación siempre que se pueda, pues porque este tema también ha generado ciertas discusiones al respecto. Entonces seguimos con la Ujú. sentencia 25383. En esta, pues esto es de aquellas sentencias que desarrollan una problemática que uno en principio diría, pues no entiendo por qué la interpretación de la DIAN en ese sentido, pero bueno, entonces la traemos es para efectos de socializar justamente lo que ahí pasaba y reiterar cuál es el hecho generador en materia de servicios respecto del impuesto a las ventas. En el caso particular, la entidad fue fiscalizada por el impuesto a las ventas de algunos de los periodos del 2011 y la pretensión de la DIAN era grabar o pasar o dijéramos, estaba glosando justamente los ingresos que la entidad había declarado como no grabados y el propósito de la DIAN era, por supuesto, integrarlos a la base gravable del IVA. La conclusión de la administración básicamente versaba porque indicaba que el contrato el contrato de arrendamiento, perdón, se suscribió en Colombia. Estamos hablando del arrendamiento de un bien mueble, una maquinaria específicamente para construcción o su destinación era para una construcción que en el caso puntual se iba a adelantar en Venezuela. El contribuyente para tal efecto, si bien suscribió el contrato en Colombia, más exactamente en Medellín, lo que hizo fue enviar o exportar temporalmente la máquina o las máquinas pues para el propósito de la construcción que se iba a llevar a cabo en Venezuela y por tal motivo lo desgravó y lo declaró por supuesto pues como un ingreso no grabado. La administración lo que pretendía era generarle un impuesto asociado a ese ingreso y aducía que más allá de en donde finalmente se había utilizado la máquina, la contraprestación o el hecho generador se daba respecto a la ubicación del arrendador en este caso, que era la compañía pues colombiana objeto de esta discusión. Entonces, finalmente, el Consejo de Estado lo que hace es una precisión en cuanto al servicio, que es una obligación de hacer, y que se materializa efectivamente con la entrega del equipo, que en este caso,
pues se da en Venezuela y su utilización se da allá, con lo cual finalmente la conclusión le es favorable y finalmente se concluye pues que el ingreso resulta siendo un ingreso no grabado. Al respecto, pues bueno, más allá de, incluso se insistía como conclusión y es, más allá de la suscripción del contrato o el lugar donde se haya, insisto, suscrito el mismo, lo que interesa para el caso puntual es dónde se ejecuta o dónde se da la prestación de hacer en el caso de los servicios que como vemos o como mencionaba, pues se da en Venezuela, que es donde finalmente se utiliza. Entonces, insisto, pues finalmente la sentencia resulta favorable, la decisión es favorable al contribuyente, el ingreso es no grabado y por supuesto, pues por temas de territorialidad que veíamos o que mencionaba, pues no se da el hecho generador. Listo, entonces tenemos como siguiente noticia un concepto de la DIAN también bastante interesante respecto a temas de beneficios tributarios aplicables a sociedades de comercialización internacional y con respecto, digamos que al cumplimiento de su régimen. Entonces, bueno, para poner un ligero contexto y que sea mucho más fácil entender la conclusión de la DIAN y lo que se está discutiendo ahorita es bueno, entender qué es una sociedad de comercialización internacional, ¿no? Entonces, bueno, la sociedad de comercialización internacional es una sociedad, pues digamos que de carácter especial que se previó por la norma para fomentar las exportaciones. En aras de garantizar o fomentar estas exportaciones, pues se vio que estas personas, o perdón, que estas sociedades podrían verse beneficiadas, pues con unos incentivos relacionados a esta actividad. Entonces dijo la norma que, ¿qué beneficios podría tener? Bueno, que en principio se podría generar, y en los casos que el gobierno lo establezca, un certificado de reembolso tributario. De igual modo, podrían comprar bienes en el mercado nacional exentos de IVA, siempre y cuando estos bienes se exporten dentro de los 6 meses siguientes a su adquisición. Y de igual modo se dice que cuando estas sociedades realicen compras, pues estas compras no estarán sujetas a retención en la fuente. Entonces, como que si se les libera de algunas obligaciones formales, de igual modo se les dan unos incentivos pues económicos, que es la exención de IVA cuando se realice esta exportación entre los 6 meses siguientes, pero entonces nos dice un contribuyente, bueno, la norma me dice que le compre bienes a los nacionales o bienes del mercado nacional para que me vea beneficiado pues con estos incentivos. ¿Qué ocurre si la sociedad de comercialización internacional le compra o adquiere bienes a una sociedad colombiana que sí está ubicada en Colombia, pero que tiene bienes en zona franca, sin ser esta sociedad pues usuaria de zona franca? Entonces, ¿qué ocurre con esto? ¿Me puedo optar por los beneficios, los aplico o qué pasa en este caso? Entonces, bueno, acá la DIAN es tajante, o sea, la DIAN nos dice la norma es clara y nos dice que estos incentivos tributarios que se mencionaron aplican exclusivamente cuando estas sociedades de comercialización internacional realizan compras de mercancía a fabricantes o productores nacionales. O sea, tienen que ser adquisiciones de productores o de mercancías nacionales. Entonces, entendemos que, dado que la mercancía estaba ubicada en el exterior, era una mercancía, perdón, en zona franca y era una mercancía extranjera, pues no me aplica este beneficio o estos beneficios que se mencionaron previamente. Entonces, pues la sociedad de comercialización internacional tendría que adquirir estos activos o estos bienes o estos insumos pagando el correspondiente IVA por su adquisición. Y dice, y es que de otra parte, o sea, además de tener que asumir el IVA, pues tenga en cuenta que tampoco aplicaría la no sujeción a retención en la fuente. Entonces, si nos vamos a analizar el tema, bueno, está ocurriendo una compra, la compra ocurre en territorio colombiano, si bien los bienes están ubicados en zona franca, pues la zona franca es una ficción jurídica que existe únicamente para efectos aduaneros. Digamos que para esos efectos aduaneros sí se entenderá como un lugar externo al territorio aduanero nacional, pero para efectos tributarios se entiende como parte del territorio nacional. Entonces nos dicen, es una compra que ocurre dentro de Colombia, luego es un ingreso de fuente nacional para la sociedad que vende, y en ese sentido la sociedad de comercialización internacional estaría obligada a practicar la correspondiente retención en la fuente. Entonces, pues en estos casos, como vemos, digamos que concluyendo el concepto es las sociedades de comercialización internacional que adquieran bienes del exterior o bienes de producto extranjero
no se verán beneficiados con, pues, con estos incentivos ya mencionados. Bueno, por otro lado tenemos el oficio 9.12.759, es muy interesante, de pronto para muchos ya conocido esta postura y de hecho la trae, pues, o sea, no hay un tema de discusión ahí, la norma lo prevé y es cuando empiezan a contar los términos de una actuación que es notificada electrónicamente. Entonces lo que prevé la norma es que se empiezan a contar 5 días pasados la entrega del correo, cuando llega el correo, contando el mismo día en que llega el correo electrónico. Al respecto, se pregunta por un caso puntual, una actuación administrativa que es notificada el 23 de agosto. O sea, al respecto, resulta interesante porque la día número 1 pues trae a colación esta disposición que muchas veces obviamos dentro del conteo para determinar el término para manifestarnos o para pronunciarnos respecto a la actuación que corresponda. Y en el caso puntual se pone o dentro de la pregunta está cuándo se entiende o cuál es el término para una liquidación oficial de revisión que es notificada. En este caso, el 23 de agosto. Entonces, la administración, además de abordar el tema de los 5 días y realizar el ejercicio, con lo cual concluye que la fecha de vencimiento para pronunciarse es el 31 de octubre, hace mención a los días no hábiles. En este caso, menciona que el 30 de octubre es un día no hábil, por lo tanto, se extiende hasta el día hábil siguiente. Entonces, hace mención al código, va a estar en la próxima porfis, José. Aborda entonces la notificación electrónica de la normativa que mencionaba, pero además trae a colación la Ley Cuarta de 1913, el régimen político y municipal, que justamente aborda esos términos de conteo. Entonces, entre otras, menciona lo que justamente concluye la administración en aras de advertir o de solucionar la consulta del contribuyente y es, pues, si el término contado después de los 5 primeros días, contando el día en que le llega el correo al contribuyente, se cuentan los 5 días y a partir del siguiente, en el caso puntual, se cuentan los 2 meses, en el caso puntual, que era un recurso de reconsideración lo que procedía frente a esa actuación, pues en ese caso, el término, dijéramos, el plazo o el último día ser un día no hábil, se extiende al primer día hábil siguiente, que nos lo trae precisamente la ley cuarta que mencionaba. Pero además de eso, también menciona que el término se entiende hasta el último momento, a la medianoche del día en que se otorga el plazo. Esto resulta importante, sobre todo ahora de cara a la virtualidad y de cara no solo a eso, sino que, bueno, dijéramos que en la práctica y al respecto, pues hay antecedentes jurisprudenciales, doctrinales y demás, que en aras de la presencialidad, pues justamente preveía o habían discusiones en cuanto a la oportunidad para radicar la respectiva respuesta o recurso, lo que procediera frente a la actuación, que en principio en la práctica y las conclusiones daban cuenta de, hasta el momento básicamente, que atendiera a la respectiva entidad. Si era 4 de la tarde, pues entonces hasta las 4 de la tarde, que era el horario de atención, por decir algo. Hoy en día con la virtualidad vale la pena tener en cuenta esta norma por cuanto, pues, no estamos hablando de que hay alguien que me esté recibiendo o que la respectiva entidad o la atención al público ya esté suspendida porque tienen un horario determinado 4 o 5 de la tarde, con lo cual, haciendo alusión o aplicando esta normativa, pues el término aplica hasta la medianoche del último día. Ahí hay un tema particular y es que la DIAN recientemente, ahí lo mencionamos solo por dejar una referencia, en reciente circular, la 4 del 1 de agosto, justamente lo que busca es poner unos horarios de recepción virtual. Entonces es un horario de buzón virtual que en su gran mayoría e incluso determinados por seccionales concluye que se recibe hasta 4 o 5 de la tarde, pues dependiendo de las seccionales o mayoría de las 4. Eso es discutible de cara justamente a esta norma y es bueno. Por supuesto, la idea no es nunca jugar o arriesgarse a tener esta discusión, pero si es del caso, porque ocurre, pues es importante tener en cuenta esta herramienta. La misma norma lo prevé hasta la medianoche del día en que finalmente se otorga pues el plazo según el conteo de términos que mencionaba. Este otro oficio resulta interesante, es del régimen simple de tributación. Para el caso puntual, lo que se hace es una pregunta muy específica y es qué pasa cuando yo voy a liquidar el anticipo de impuesto de renta y supóngase que en el año anterior, porque perdí los beneficios, y en el año anterior fui régimen simple. Esa es la pregunta del contribuyente, no obstante resulta interesante por cuanto la administración aborda dentro del concepto qué pasa cuando se pierden los beneficios en el transcurso del año, que suele ocurrir, o sea, por ejemplo, se exceden las 100.000 VTs
que dispone la norma como límite de ingresos para gozar de los beneficios en tarifas y pertenecer al régimen simple en general. Y lo que dispone es, una vez usted pierde los beneficios por causales que no son subsanables como esta de los ingresos, no es que tenga que devolverse a presentar las declaraciones que no presentó, sino que en adelante deberá cumplir con las respectivas obligaciones de IVA, etcétera, practicar retención en la fuente, que el régimen siempre no practica retención salvo por pagos laborales. Por supuesto, en adelante se obliga. Lo primero que debe hacer, por supuesto, es actualizar su RUT dentro del mes siguiente para que no caiga en una inoportunidad y de pronto una eventual sanción de un RUT desactualizado. Y en el mes siguiente deberá presentar las declaraciones de IVA que no presentó durante el año por cuenta de estar acogido al régimen. Los pagos que hizo, los anticipos, se pueden imputar a estas declaraciones, lo que correspondió a IVA, pues a la declaración de IVA, por supuesto, el componente de renta en la declaración de renta cuando se presente. Entonces es importante tenerlo en cuenta porque hay de pronto, de hecho la DIAN aquí trae a colación, o sea, no es una interpretación de la DIAN, lo que hace es traer a colación las normas reglamentarias y pues es justo eso lo que contemplan. Entonces, actualización del RUT, no se sigue por supuesto haciendo anticipos del simple porque pues ya no goza de los beneficios ni estaría inmersa en el régimen. Debería dentro del mes siguiente actualizar o actualizar su RUT y seguir cumpliendo las obligaciones que correspondan. Bueno, dijéramos que las obligaciones no consolidadas, por supuesto, dentro del término y las que ya hubiesen pasado dentro del mes siguiente, de pronto por fechas de vencimiento y demás. Dale adelante, José. Y frente a la respuesta a la pregunta puntual, lo que dice es, bueno, si en el año anterior, cuando va a calcular el impuesto, el anticipo de renta como tal, una vez ya pierde los beneficios y va a presentar la declaración de renta, para calcular el anticipo, pues no podrá optar por el promedio de impuesto neto de renta en los últimos 2 años en el año que se está calculando y el anterior, que es una de las opciones que nos trae la norma, sino que solo, hay algo en paréntesis, pues tiene sentido y es porque en el año anterior no tuvo impuesto de renta, sino simple. En ese caso se optará solo por la liquidación del anticipo según el anticipo neto de renta del año que se va a presentar. Bueno, adicionalmente simple, eso no lo menciona el oficio, pero es para tenerlo en cuenta, pues por supuesto se tendrá que dar aviso a los proveedores para que sigan practicando retenciones en la fuente, por cuanto recordemos el simple no es un sujeto de retenciones y tampoco es agente retenedor, entonces pues se deberán hacer las respectivas notificaciones en ese sentido. Dale adelante, José. Listo. Entonces seguimos con otra sentencia. Esta sentencia también es bastante llamativa en relación al beneficio de auditoría. Vemos que haciendo un resumen de los hechos ocurrió lo siguiente. Un contribuyente presentó su declaración de renta sin la firma del contador. Posteriormente lo que se hizo fue corregir esta declaración de renta, aplicar la firma del contador y bueno, ajustar unos pequeños valores. Posteriormente se volvió a corregir, pero ya únicamente se ajustaron unos valores. Y bueno, entonces digamos que pasó un tiempo, pasaron como cerca de 2 años. La DIAN notificó requerimiento especial. El contribuyente en todo el momento de la actuación administrativa dijo, ustedes están notificándome extemporáneamente este requerimiento porque yo me vi beneficiado, pues valga la redundancia, con el beneficio de auditoría. Por lo tanto, la firmeza de mi declaración de renta era 6 meses y no el término ordinario, que eran pues, lo que la entidad estaba imputando. Entonces, bueno, digamos que a lo largo de la actuación la entidad dijo que no, que la declaración no fue presentada en debida forma por este tema de la falta de firma del contador público, mientras que el contribuyente dijo, yo cumplí con todos los requisitos porque el beneficio de auditoría me dice presente en tiempo y liquide un impuesto mayor, pues que en este caso era como el 35%, un impuesto neto de renta superior al 35% liquidado en el año anterior. Entonces estaban diciendo, estaba como esta contraposición entre declaración no se presentó en debida forma versus cumplimiento de las condiciones del beneficio de auditoría. Entonces lo que ocurre acá es que el Consejo de Estado dice, listo, vamos a hacer un análisis rápido de el artículo 580 del Estatuto Tributario. Entonces, este artículo nos dice en qué momento se entiende que las declaraciones no fueron presentadas o en qué momento las declaraciones se entienden como no presentadas. Y dentro, digamos que hay algunos acápites y dentro de uno de esos está expresamente el que la declaración de renta se hubiera presentado sin la firma del contador, estando obligado a.
Entonces, claro, si el contador no firma la declaración tributaria cuando la sociedad está obligada a que el contador la firme, la declaración se entenderá como no presentada. Pero esto es un elemento que no aplica, digamos que de pleno derecho, o sea, no aplica por sí mismo, sino que requiere una actuación administrativa en la cual la DIAN determine efectivamente no se cumplieron estas condiciones, por lo tanto, esta declaración se tiene que entender como no presentada. Y bueno, ¿qué ocurrió en este asunto? Pues ya entrando al estudio del beneficio de auditoría, el Consejo de Estado sí nos dice, bueno, el beneficio de auditoría tiene dos condiciones, una es la forma y otra es la oportunidad. La forma es que la declaración de renta se presente pues con cumplimiento de todas las formas legales, o sea, se presente cumpliendo todas estas condiciones formales. Y la oportunidad es que no se haya presentado extemporáneamente, o sea, se presente dentro del vencimiento. Entonces, ¿qué nos dice el Consejo de Estado? Nos dice, bueno, es cierto que usted presentó esto sin la firma del contador y posteriormente corrigió. Entonces, usted cumplió una de las condiciones para que la declaración se entendiera como no presentada. Nos dice, ahora, si bien la norma nos dice que esto requiere un acto administrativo que así lo declare, pues el contribuyente fue el que corrigió la declaración y no dio la oportunidad a la administración de que declarara esta declaración como no presentada. Entonces acá el Consejo de Estado básicamente dice, no tiene que haber una actuación de la administración tributaria estableciendo que esta declaración se entienda como no presentada en la medida que ya se vio que se cumplen con los supuestos y que la corrección pues se realizó en instancias del contribuyente. Entonces, con base en esto que les estoy mencionando, dijo el Consejo de Estado, pues claramente no se cumplió el requisito de forma del beneficio de auditoría, o sea, la declaración de renta no se presentó en debida forma y por lo tanto se tiene que desconocer este beneficio. Entonces, pues acá sí tenemos un tema que es llamativo y es el tema que no hubo acto administrativo que declarara, que dijera que esa declaración se entendía como no presentada. O sea, lo que vemos acá es que hubo casi que una posible o eventual vulneración al debido proceso porque no se están aplicando las formas legales previstas en la ley a este tipo de procedimientos, sino que se dijo, ah, listo, observamos que tenía la potencialidad de ser declarada como no presentada, entonces entendemos que no se cumplió con el requisito, aun cuando la norma es muy clara, al decir que en todos los casos pues se requiere un acto administrativo que así lo determine. Entonces, pues lo último que hace el Consejo de Estado es citar una jurisprudencia anterior, como reiterando su postura, pero pues claramente nos parece que no es acertado. Listo, este otro concepto, dijéramos, no trae un tema novedoso, simplemente lo que hace es reiterar algo que ya conocemos y que está poniéndose en práctica desde ya hace algunos meses y vale la pena pues tenerlo presente y es para la deducibilidad de costos y deducciones provenientes de erogaciones que se han hecho por compras que no son de contado, más bien son a crédito o se ha otorgado un plazo, pues se requiere la confirmación del recibo de la factura y del bien y servicio respectivo. Básicamente esto pues concluye o retoma la DIAN de lo que ya conocemos, es que no aplica para operaciones de contado y pues que necesariamente con este cumplimiento se entenderá la deducción o el costo en el impuesto de renta. Insistimos, no es un tema novedoso, simplemente lo trae y pues es importante pues considerarlo dentro de toda la normativa pues vigente. Listo, entonces seguimos con el siguiente concepto. Este concepto es bastante interesante respecto al cumplimiento de obligaciones formales cuando hay un inversionista que enajena su inversión en Colombia. Entonces, digamos que trayendo un contexto rápido, cuando hay un inversionista extranjero que enajena su inversión en Colombia, lo que tiene que hacer es presentar una declaración de cambio de titularidad a la inversión extranjera y en esta declaración lo que hace es poner cuál fue mi costo, cuál fue mi ingreso, cuál es mi utilidad y cuál sería el eventual impuesto de renta o el impuesto de ganancia ocasional por esa venta. Entonces se le pregunta a la DIAN, bueno, entiendo que esto ocurra en ámbito de enajenación, o sea, de venta, pero ¿qué pasa si hay una donación? O sea, ¿qué pasa si el inversionista extranjero me dona a mí
sus acciones, o sea, hay que presentar esta declaración de cambio, quién la tiene que presentar, o sea, cómo opera en este caso, porque eventualmente pues no habría un ingreso para este inversionista y se podría entender desde el contribuyente que no habría obligación a presentar esta declaración. Entonces lo que nos dice la DIAN es básicamente, estos son obligaciones diferentes. O sea, así no tengan utilidad, pues la norma nos establece que tiene que presentar esta declaración y nos dice que la literalidad de la norma establece que es el titular de la inversión quien tiene que presentar esta declaración. Entonces, en este caso nos dice, así yo sea el donante, así yo no esté recibiendo ningún beneficio, pues yo tengo que presentar esa declaración. Entonces, tengo que establecer el monto de mi inversión, a quién se la transferí y poner pues que no hubo ningún tipo de ingreso, ingreso cero. Y por su parte, el beneficiario de la donación lo que tiene que hacer es presentar la correspondiente declaración de renta en Colombia, dado que se entendería como una donación realizada en el territorio nacional, y en este caso tendrá que presentarlo a través del formulario 110 en caso de ser no residentes o en el formulario 210 en caso de ser residentes. Y bueno, pues este tema ya atendiendo las fechas que establezca la DIAN para presentación de las declaraciones tributarias. Bueno, ya vamos con unas noticias como unos flashes informativos, como unas noticias rápidas para que todos tengamos muy en cuenta. La primera es la expedición de la resolución 1240 del 2022. Esta resolución extendió el plazo para informar beneficiarios finales o para hacer el registro de beneficiarios finales de las compañías hasta el 31 de julio del 2023. Y se mencionó también que aquellas entidades que sean constituidas a partir del 1 de junio del 2023, o sea, estas nuevas entidades, pues tendrán 2 meses para realizar el registro en el RUT. Y estos 2 meses se cuentan a partir de cuándo? A partir de su inscripción en el RUT o a partir de su inscripción en el sistema de identificación de estructuras sin personería jurídica. Listo. Tenemos otra noticia también así súper rápida, que es un proyecto de ley, el proyecto de ley 111 de la Cámara de Representantes, la cual busca establecer incentivos o beneficios tributarios para realizar la inversión en el campo colombiano. Entonces, pues esta norma resulta ser curiosa, pues en la medida que durante los debates de la reforma, durante la ponencia de la reforma, lo que se quiere es eliminar ciertos incentivos tributarios, pero con este proyecto de ley se busca que el 30% del valor de la inversión realizada en el campo colombiano o en el agro sea deducible hasta en un 30%, hasta por 3 años. De igual modo, se habla de exclusiones de IVA en la adquisición de ciertos bienes que son utilizados para esta actividad, como sales mineralizadas, alambres de cerca eléctrica, alambres de púa, purinos de uso agropecuario, materiales de instalación de cercas eléctricas, alambres de, bueno, serruchos, puntillas, grapas, alicates, martillos, digamos que un set de insumos que son bastante utilizados pues, por la gente que se dedica a esta actividad. Y de igual modo nos dice que se prevé unos tributos arancelarios del 0% respecto de los insumos agropecuarios. Bueno, y también tenemos un tema que es supremamente interesante y es que la DIAN, pues hace cerca de un mes, expidió un normograma, o sea, realizó un micrositio dentro de su página en la cual se estableció un normograma en donde compila temas de contenido tributario, aduanero y cambiario. Tiene un motor de búsqueda de conceptos, de sentencias, de diferentes tipos de normas y también, como se mencionó inicialmente, pues compila normas y tiene un elemento bastante interesante y es que hace ciertas distinciones, porque nos dice, tenemos normas de contenido tributario y normas tributarias, o sea, normas que regulan exclusivamente temas tributarios y normas que a pesar de no regular temas tributarios, pues sí tienen una incidencia en materia fiscal. Entonces, muy interesante también para que todos tengamos en cuenta que pues esta herramienta fue puesta a disposición de todos por parte de la DIAN y es útil poder aprovecharla. Bueno, por otro lado tenemos el proyecto de resolución de la VT para el año entrante, que se estima va a ser de 42.412, y el proyecto de resolución de medios magnéticos, que la oportunidad por norma es que se expida el lunes, que es 31 de octubre, entonces ya está el proyecto de resolución para medios magnéticos del 2023. Y así damos por terminado entonces este espacio, esperamos haya sido de su utilidad, perdónenos los 13 minuticos que nos excedimos. A todos muchas gracias, creo que en el chat había una pregunta frente al régimen simple, el impuesto al consumo, pues por virtud de la última reforma tributaria, la 2155, pues no se causa el impuesto al consumo por el año 2022 y por supuesto quienes estén acogidos al régimen simple
y tengan exclusivamente esta actividad de bares, restaurantes y demás, pues no se causa. Entonces dijéramos que no hay discusión frente a ese punto, simplemente no se liquida el impuesto. No se liquide, por supuesto, no se paga. Entonces a todos muchísimas gracias. Esperamos haya sido de utilidad para ustedes y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.